Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me presento, soy la doctora Raquel Sandra Contreras López y les estaré hablando sobre la unidad 3, titulada La teoría integral del acto jurídico, de la asignatura Acto Jurídico y Derecho de Personas. Para tal efecto, y para que les sea más comprensible este conocimiento, compartiré con ustedes pantalla para que ustedes vayan siguiendo conmigo el desarrollo de este tema. Bien, en primer término está la evolución, me voy a referir a la evolución histórica del acto jurídico. El fenómeno jurídico tiene su origen en el fenómeno social, en el cual se encuentran contemplados fenómenos de la más variada naturaleza, como lo es el propio fenómeno antropológico, religioso, espiritual, político, médico, artístico y, claro, el jurídico, entre otros más. El hecho jurídico en un sentido amplio es aquella conducta del ser humano de carácter social o aquel evento de la naturaleza a los que el legislador de cada época y lugar determinados les atribuye efectos jurídicos, esto es, tanto del género deberes jurídicos como del género derechos subjetivos, ambos considerados en este primer momento en un sentido amplio. Es necesario tener presente que a cada deber jurídico le corresponde un derecho subjetivo. Existen para el estudio dos doctrinas, la francesa y la alemana, que han influido notablemente en el derecho positivo mexicano. El hecho jurídico como categoría conceptual tiene un significado en sentido amplio, como vengo diciendo, en el cual pueden contenerse tanto a fenómenos de la naturaleza como a conductas humanas que el legislador considera para atribuirle consecuencias jurídicas. No a todos los fenómenos sociales se le atribuye consecuencias jurídicas, solo a aquellas conductas del ser humano o eventos de la naturaleza que el legislador considera necesario, trascendente, atribuirle efectos jurídicos. Estos efectos jurídicos, como ya comenté antes, son del tipo deberes jurídicos y derechos subjetivos en sentido amplio en un primer momento, y estos efectos jurídicos tendrán sus especies a las que me referiré más adelante. De ahí que el hecho jurídico como género, como unidad conceptual, tenga dos grandes especies, el acto jurídico y el hecho jurídico. Ahora bien, en el conocimiento y estudio de la categoría conceptual, hecho jurídico en un sentido amplio, se destacan dos corrientes doctrinarias, como ya apunté, la francesa y la alemana. La doctrina francesa, su conocimiento y estudio, inicia el conocimiento y estudio del hecho jurídico como categoría conceptual en un sentido amplio, con la creación y publicación del Código Civil de los franceses, publicado en 1804 y más conocido como Código Napoleón.
La doctrina alemana, por su parte, inicia el estudio y conocimiento del hecho jurídico en sentido amplio también a partir de la publicación del Código Alemán en el año 1900. La doctrina francesa como alemana, al hacer el estudio del hecho jurídico en un sentido amplio, comprenden en él a todo evento o hecho de la naturaleza o conducta del ser humano, lícita o ilícita, que el legislador de cada época y lugar determinados considera para atribuirles efectos jurídicos y por lo tanto se comprenden como especies de este fenómeno jurídico, tanto a los actos jurídicos como a los hechos jurídicos en sentido estricto. Sin embargo, las dos doctrinas son divergentes en el análisis que hacen cada una de ellas de la especie acto jurídico. Esto quedará claro, comprensible de este cuadro sinóptico que les presento, en el que se encuentra como unidad conceptual el hecho jurídico en sentido amplio. Esas conductas del ser humano y esos eventos de la naturaleza que el legislador considera necesarios tomarlos para atribuirles consecuencias jurídicas. En esta teoría francesa del hecho jurídico en sentido amplio, tiene, como ya apunté antes, dos grandes especies: el acto jurídico y el hecho jurídico en sentido estricto. La tesis alemana, al igual, clasifica a su hecho jurídico en acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto, como veremos más adelante. Siguiendo con la explicación de la tesis francesa, se subdivide en unilateral y actos bilaterales. Y a los actos bilaterales tienen su origen en los convenios, en el convenio en sentido amplio. Este convenio en sentido amplio a su vez se subclasifica en contrato y en convenio en sentido estricto. El hecho jurídico en sentido estricto, en la tesis francesa se subclasifica por conductas del ser humano, que originariamente no se llamó así, se le tituló a esta subdivisión en conductas del hombre, pero a estas alturas del siglo XXI, pues lo más correcto es utilizar un término que sea común tanto del hombre como de la mujer. Entonces, por ello me refiero a las conductas del ser humano, las cuales pueden ser lícitas o ilícitas, y las ilícitas podrán ser civiles y penales. Aunque hoy en día también se habla de otra clase de ilícitos, ilícitos de carácter administrativo, ilícitos que se regulan en la ley general la ley general de salud, por ejemplo. Pero básicamente los ilícitos penales se regulan en el ordenamiento que ustedes conocerán más adelante, Código Penal. Y la otra gran subdivisión son los eventos o hechos de la naturaleza. La tesis alemana, como les venía diciendo, también parten de la misma unidad conceptual, el hecho jurídico en sentido amplio, y sus dos grandes especies, el acto jurídico y el hecho jurídico en sentido estricto. Sin embargo, en la tesis alemana, al acto jurídico se le subdivide en acto jurídico y en negocio jurídico. El acto jurídico se le considera en un sentido amplio, por lo que va a tener dos grandes especies también: el acto jurídico en sentido estricto y el negocio jurídico. El acto jurídico en sentido estricto en la tesis alemana se clasificará a su vez en conductas lícitas, en conductas ilícitas, las que también podrán ser civiles y penales. Y el negocio jurídico, a su vez, se subclasifica en unilateral y bilateral. En la gran especie hecho jurídico en sentido estricto,
en la tesis alemana solo se van a contemplar los hechos o eventos de la naturaleza. Como se puede apreciar, hay semejanzas, dos grandes semejanzas entre la tesis francesa y la tesis alemana. Ambas parten de la unidad conceptual hecho jurídico en sentido amplio. Ambas, como se aprecia en estos dos cuadros sinópticos, parten del acto jurídico y del hecho jurídico en sentido estricto. Sin embargo, la tesis francesa en el acto jurídico lo clasifica en unilateral, en actos unilaterales, actos bilaterales. A diferencia de la tesis alemana, en que subclasifica al acto jurídico en lato sensu y con sus dos grandes especies, y el acto jurídico, como se aprecia en sentido estricto, puede ser lícito, ilícito, y será el negocio jurídico el que pueda ser subclasificado a su vez en unilateral y bilateral. La tesis francesa clasifica en el hecho jurídico, subclasifica tanto a las conductas del ser humano como a los eventos o hechos de la naturaleza. La tesis alemana en el hecho jurídico solo comprende a los eventos o hechos de la naturaleza. ¿Cuándo se inicia el empleo del término negocio jurídico? Porque como se pudo apreciar de los cuadros sinópticos, en la clasificación que se hace de acto jurídico por la tesis francesa, no se hace referencia al término negocio jurídico. El emplear ese término se hace en la tesis alemana. Entonces, ¿cuándo inicia el empleo del término negocio? No negocio jurídico, negocio solamente. Se tiene una referencia, o muchas referencias, solamente voy a citar dos, en la obra del Digesto de Justiniano, en su versión castellana de A. Dors y otros autores, que en la página 116 sobre los pactos y particularmente sobre la convención. La convención es un acuerdo de voluntades. Y sobre esta figura jurídica, los romanos de Oriente señalaron, es una palabra general que se refiere a todo aquello en que consienten, los que tratan entre sí un negocio a causa de un contrato o transacción. Pues así como se dice que convienen los que llegan y se reúnen en un mismo sitio procedentes de distintos lugares. Y sigue la cita. Ya no la continúo la transcripción de esta cita porque lo que me interesa es dejar el dato de que se utiliza el término negocio y no acto jurídico. Con relación a las convenciones del derecho de gentes, en esta obra monumental, El Digesto de Justiniano, se agrega, unas engendran acciones y otras excepciones. Las que engendran acciones no se llaman simplemente convenciones, sino que pasan a tener el nombre de un contrato, como la compraventa, el arrendamiento, la sociedad, el comodato, el depósito y los demás contratos semejantes. Cuando el negocio no pasa de tener nombre de contrato, pero existe, sin embargo, una causa, respondió elegantemente Aristón a Celso, que hay una obligación. Por ejemplo, si te di una cosa para que me dieses otra, o bien te la di para que hagas algo, esto es, en griego, un sinalagma, y nace de aquí una obligación civil. Ahí, por esta referencia en la plática entre Aristón y Celso, se puede desprender que estaban haciendo la referencia de aquellas convenciones que no tienen un nombre específico, pero hay un acuerdo de voluntades en las que se pactan diversas prestaciones de carácter, en este caso, recíprocas,
y que hoy en día se les regula a través del artículo 1858 del Código Civil de la actual Ciudad de México, en donde se hace la referencia a la regulación a los contratos innominados. Bien. El autor español Federico de Castro y Bravo, en su obra El negocio jurídico, con relación al origen del término, señala que el término negocio jurídico tiene su fundamento, como el resto de su dogmática, en la doctrina alemana del siglo XIX. Y agrega el autor en comento que el vocablo negocium se encontraba en los textos romanos y en los del antiguo derecho español, pero usado con tanta variedad de sentidos que parecía inservible para el lenguaje técnico jurídico. Por ello, no se introduce directamente en la ciencia jurídica, sino después de haberse dado especial relevancia al término de acto jurídico. Entonces se empleará la frase negocio jurídico, un tipo especial de actos jurídicos. Más adelante el autor en cita agrega que un acto es un negocio jurídico cuando la acción de la voluntad se dirige de acuerdo con las leyes a construir, extinguir o cambiar una relación jurídica. El autor continúa con su disertación haciendo referencia a la buena acogida que se le dio al término de negocio jurídico por parte de las legislaciones alemanas, austrias, la legislación belga y la sajona. Sin embargo, agrega que la doctrina francesa presentó una franca resistencia a recibir el concepto negocio jurídico y siguió con el empleo del término acto jurídico a semejanza de Grocio y Domat. Finalmente, ese empleo por la doctrina y derecho positivo francés, contenido en su Código francés publicado en 1804, permearía a través del proyecto de Código Civil español, conocido como García-Goyena, el que luego comenzaría a producir sus efectos en el año 1889 como Código Civil español. Y es a través de este proyecto de Código Civil que permea en nuestro primer Código Civil mexicano de aplicación federal, publicado en el año 1870. Sin embargo, la importancia teórica de la corriente francesa para el estudio y regulación del hecho jurídico en el ámbito del derecho civil mexicano estriba en que esta doctrina fue la que inspiró. Estas son las razones en que fundamento la importancia de esta corriente francesa, en que con base a ella se hizo la sistematización de los códigos civiles mexicanos publicados en los años 1870 y 1884 del siglo XIX. Segundo, la posición doctrinaria que se sostuvo en la elaboración del Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales, publicado en 1928 y que entró a regir o producir sus efectos jurídicos en 1932, el cual fue modelo para el resto de los códigos civiles mexicanos, situación que más adelante cambió cuando el legislador de la entidad federativa de Tlaxcala publicó su nuevo Código Civil, ello en el año 1976, movimiento codificador que siguió en los años siguientes. También este ordenamiento civil, publicado en 1928, después de la desaparición de los territorios, se denominó Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Finalmente, en los códigos civiles federal y local del aún entonces Distrito Federal, hoy en día la Ciudad de México, publicados en el año 2000,
se continuó regulando al hecho jurídico y a sus especies conforme a la tesis francesa del hecho jurídico. Hasta aquí se ha visto esa importancia teórica de la corriente francesa, de su sistematización, tanto de su unidad conceptual como de sus diferentes especies, en lo que constituye la legislación civil del Estado mexicano. Primero, los códigos civiles de 1870, 1884. Esta forma de sistematizar a las conductas del ser humano y a los eventos de la naturaleza continuó en el Código Civil, más conocido como Código Civil del año de 1928, el cual cambió su nombre cuando desaparecieron los territorios para recibir el nombre de Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Nombre que mantuvo hasta el año 2000, cuando en mayo fueron publicadas las reformas a ese Código Civil por los integrantes de la primera legislatura de la entonces Asamblea del Distrito Federal. Ello fue en mayo, el 25 de mayo del año 2000, y el 29 de mayo del mismo año 2000 se publicó el nuevo Código Civil Federal. Y en estos dos ordenamientos civiles, federal y local, del entonces Distrito Federal, se continuó regulando al hecho jurídico y a sus especies conforme a la tesis francesa. Pero también más importante que lo anterior, resulta ser que el hecho jurídico en sentido amplio constituye la fuente primordial de las obligaciones, y porque a partir de su sistematización, fundada en la tesis francesa, se regulan las fuentes secundarias de las obligaciones, verbigracia, el contrato, la declaración unilateral de voluntad, la gestión de negocios, el enriquecimiento ilegítimo, el hecho ilícito y por consecuencia a la responsabilidad civil subjetiva o aquiliana. Y por último, a la responsabilidad civil objetiva originada en conductas lícitas. Esto de lo que les estoy hablando, el ser una fuente, el ser el hecho jurídico, la fuente primordial de las obligaciones, se puede apreciar en este cuadro sinóptico, en el que vuelve a aparecer, pues claro, el acto jurídico subclasificado en unilateral y bilateral. En el unilateral se encuentra ubicada la declaración unilateral de voluntad, una de las fuentes obligacionales a las que hice mención. En el bilateral al contrato, y en el hecho jurídico en sentido estricto por conductas del ser humano lícitas, se encuentran comprendidas la gestión de negocios, el enriquecimiento ilegítimo, a la responsabilidad civil objetiva, ya que estas figuras producen sus efectos jurídicos sobre el supuesto de ser conductas lícitas. En el caso de las conductas del ser humano ilícitas, en su subdivisión civiles, dará origen a la responsabilidad civil subjetiva. Y en este cuadro se aprecia muy bien cómo el hecho jurídico en sentido amplio es la fuente del resto de fuentes de las obligaciones. Y estas fuentes, por lo mismo, serán fuentes secundarias de las obligaciones. El estudio que se hará en esta unidad 3 partirá del estudio del contrato como unidad sistematizadora del hecho jurídico, muy a semejanza de cómo también lo hace el legislador suizo. Ya a ello me referiré más adelante. En esta otra diapositiva se ve que el acto jurídico unilateral también puede ser subdividido.
dependiendo en gran medida en las funciones que cumplen los actos jurídicos que se comprenden en esta unidad conceptual. Por una parte, el acto jurídico unilateral en sentido estricto y por la otra, la declaración unilateral de voluntad. Ambas especies son actos jurídicos unilaterales en un sentido amplio. En el caso de los actos jurídicos unilaterales, una sola voluntad produce efectos jurídicos. En el caso del testamento, veremos adelante qué efectos produce, y la diferencia fundamental entre el acto jurídico en sentido estricto y la declaración unilateral de voluntad es que esta gran especie, en sus especies, ofertas al público, estipulación a favor de tercero, documentos civiles a la orden y al portador y el poder, van a generar una sola voluntad, va a generar una obligación en sentido estricto. Vean ustedes en esta diapositiva el acto jurídico en sentido estricto, como venía diciendo, tiene varias subespecies. El testamento es un acto unilateral esencialmente revocable por el cual el titular de un patrimonio dispone del mismo para después de su muerte y en su caso cumple deberes jurídicos en sentido estricto, como el reconocimiento de descendientes o el cumplimiento de pago de alimentos a favor del acreedor alimentario. Una segunda gran subespecie es la resolución de derechos, entendiendo como resolución la terminación de efectos jurídicos, la rescisión y la revocación unilaterales como formas de extinguir efectos jurídicos, diferentes en cuanto a sus efectos y su origen, pero en su esencia es una forma de resolver o terminar efectos jurídicos. La renuncia también es una forma de extinguir, pero en esta figura jurídica se extinguen derechos de carácter real, personal, procesal, hereditario. Cada una extingue, es una dejación del derecho. Y en cada derecho toma un nombre particular. Si es la dejación o renuncia de un derecho real, se le llamará abandono. Si es la dejación de derechos personales, se le llamará remisión de deuda. Si es una renuncia de derechos procesales, se le llamará desistimiento. Y si es la renuncia de un acervo hereditario o de derechos hereditarios, se le llamará repudio. También como otro acto unilateral en sentido estricto, se tiene a la aceptación de cargos, que pueden ser de tutela, curatela, albaceazgo, representante del ausente. También podría estar el síndico, el interventor con cargo a la caja, por ejemplo. Y otro acto más unilateral en sentido estricto se encuentra la adjudicación, que puede ser judicial, administrativa, notarial o privada. También la adjudicación en particular es una forma de transmitir derechos y obligaciones. La declaración unilateral de voluntad se subdivide a su vez en ofertas al público y tiene tres grandes subespecies: la oferta de venta, promesa de recompensa, concurso con promesa de recompensa, la estipulación a favor de terceros, los documentos civiles a la orden y al portador y al poder. En el caso de las ofertas al público, la eventualidad consiste en que la persona del acreedor no llegue a existir. En el caso de estas tres últimas, la eventualidad consiste en que, existiendo la persona del presunto acreedor, éste no llegue a aceptar lo ofrecido. La declaración unilateral de voluntad, a diferencia de estos actos unilaterales en sentido estricto, es el tener como función el crear una obligación en sentido estricto, que solo tiene un obligado, y ese obligado se va a mantener en aptitud de poder cumplir lo ofrecido. A favor, como ya apunté,
de una persona que eventualmente puede llegar a existir como acreedor, o que existiendo ya la persona del acreedor, eventualmente puede llegar a aceptar lo ofrecido. Estos temas, los actos jurídicos unilaterales en sentido estricto, serán motivo de otras asignaturas. El testamento, ustedes lo estudiarán en derecho sucesorio. La resolución de derechos y la renuncia de derechos lo van a estudiar ustedes en la materia de derecho de las obligaciones. La aceptación de cargos de tutela, curatela, lo van a estudiar en derecho para la familia. Albaceazgo también ustedes lo van a estudiar, al igual que el testamento, en el ámbito del derecho sucesorio. Y la adjudicación también la estudiarán en las formas de transmitir derechos y obligaciones en su curso Derecho de las Obligaciones. Todos ellos tienen diferentes funciones, pero ninguna de ellas, ninguno de estos actos jurídicos tiene la función que tiene la declaración unilateral de voluntad, que es la de crear una obligación en sentido estricto, en donde quien lanza una oferta al público debe de mantenerse en aptitud de poder cumplir lo ofrecido. Cuando llega la persona, en el caso de la oferta de venta, y llega la persona a la que se le está ofreciendo la venta y dice, estoy interesado en comprar lo que tú ofreces, en ese momento dejará de ser oferta al público en su especie oferta de venta para convertirse en el acto bilateral compra-venta, cuyas bases se establecieron en esa oferta de venta. Y como se puede apreciar, los actos unilaterales en sentido estricto, los actos jurídicos unilaterales a los que ya he hecho mención, tienen como efecto varias funciones, pero ninguna de ellas será la de crear una obligación en sentido estricto. En el caso de la resolución, la renuncia, van a extinguir derechos y obligaciones. La adjudicación va a transmitir derechos y obligaciones. En el caso de la aceptación de cargos, van a surgir deberes jurídicos en sentido estricto y también derechos subjetivos en sentido estricto. En el caso del testamento, como ya lo comenté, el autor de la herencia, del patrimonio, va a disponer de su patrimonio para cuando él muera y cumplirá en su caso deberes jurídicos en sentido estricto. Tanto los actos jurídicos como los hechos jurídicos en sentido estricto van a producir dos efectos jurídicos que ustedes escucharán a lo largo de su trayectoria por la licenciatura en Derecho: deberes jurídicos y obligaciones. Perdón, deberes jurídicos y derechos subjetivos. En el caso de los deberes jurídicos, también se subclasifica en deber jurídico en sentido estricto y en obligación en sentido amplio. El deber jurídico en sentido estricto puede ser a cargo de toda la colectividad y a cargo de un grupo determinado de personas. En el caso de la obligación en sentido amplio, puede haber una obligación en sentido estricto a la que ya me refería antes, que tiene su fuente en la declaración unilateral de voluntad, o bien su segunda gran especie, la obligación convencional, a la que también ya me refería, a través de un convenio, un acuerdo de voluntades. Se generarán tanto obligaciones convencionales como derechos de crédito también convencionales, a través de sus dos grandes subespecies, a través de los contratos, que pueden ser unilaterales o bilaterales, y a través de su convenio en sentido estricto. A ello me referiré también más adelante. Y una tercera gran subespecie, la obligación indemnizatoria.
Esta surgirá por conductas ilícitas o por conductas lícitas. Las conductas ilícitas harán surgir una responsabilidad civil subjetiva por hecho ilícito. Las conductas lícitas harán surgir una responsabilidad civil objetiva fundada, como se aprecia aquí, de conductas lícitas, que el legislador presume lícitas. De ahí, como hago mención a los hechos jurídicos en sentido amplio y en sus dos grandes especies, el acto jurídico y el hecho jurídico en sentido estricto, tanto en la doctrina francesa como en la doctrina alemana, producirá efectos jurídicos. Estos efectos jurídicos son de estos dos tipos: deberes jurídicos y derechos subjetivos, ambos en sentido amplio. El deber jurídico en estas dos grandes especies. Todo deber jurídico en sentido estricto es un deber jurídico en sentido amplio. Al igual, toda obligación en sentido amplio es un deber jurídico en sentido amplio. Pero no todo deber jurídico es una obligación. Hay deberes jurídicos en sentido estricto, aquellos que están a cargo de la colectividad o a cargo de grupo determinado de personas. En el caso de deberes jurídicos a cargo de la colectividad en el ámbito civil, se tiene el texto del artículo 16 en el que se dispone que los habitantes de la actual Ciudad de México podrán disponer de sus bienes, ejercitar sus derechos en la esfera jurídica que les corresponda. Ello implica, y dice también, agrega, que lo harán conforme a lo establecido en los propios ordenamientos. ¿Qué significa? Que si bien tienen el derecho subjetivo de disponer de sus bienes, ejercitar sus derechos, lo deberán de hacer en la esfera jurídica que les corresponde. Entonces estaríamos en los derechos subjetivos, pero a todo derecho subjetivo le corresponde un deber jurídico. Pero los deberes jurídicos son distintos. Al deber jurídico en sentido estricto le corresponderá un derecho subjetivo en sentido estricto. A una obligación en sentido amplio le corresponderá, por lo regular, por lo que corresponde a la obligación convencional y a la obligación indemnizatoria, les corresponderán derechos de crédito personal convencional o derechos de crédito personal indemnizatorios. En esta diapositiva se podrá apreciar que estos derechos subjetivos en sentido amplio los clasifiqué también en derechos subjetivos en sentido estricto y en derechos de crédito personal, de crédito o personales. Como venía diciendo, a todo deber jurídico le corresponde un derecho subjetivo en sentido estricto. Y en esta clasificación del derecho subjetivo, también se puede subclasificar, como aparece en el deber jurídico a cargo de la colectividad, y en este caso sería a favor de la colectividad y a favor también de grupos determinados de personas. En este caso, grupos determinados de personas. Como ejemplos de derechos subjetivos a favor de la colectividad se tiene el propio artículo 16 al que ya hice mención. En ese texto interpretado contrario sensu, se tendrían los deberes jurídicos en sentido estricto. Hace mención al derecho subjetivo, a la facultad de poder disponer de mis bienes y ejercitar mis derechos, pero a la vez lo debo de hacer en la esfera jurídica que me corresponda. Por lo tanto, tengo el deber jurídico de solo hacerlo en esa esfera jurídica sin transgredir la esfera jurídica del otro. En estos derechos subjetivos, en sentido estricto, a favor de la colectividad, se encuentran los derechos de la personalidad, o aquellos derechos
que son a favor de todas las personas, tanto físicas como morales, y a las morales las que le correspondan. Ustedes ya estudiarán los derechos de la personalidad en la parte, en la unidad de esta asignatura acto jurídico y derecho de personas que viene más adelante. Estos derechos de la personalidad tienen un contenido moral, eminentemente moral, y son inherentes a la persona, intransferibles, intervivos, esto es por un acto jurídico entre vivos o mortis causa, esto es a través o con motivo de la muerte de la persona. Los derechos subjetivos a cargo de grupos determinados de personas son muy variados. Aquí te pongo como ejemplo el derecho de recibir alimentos, por ejemplo. Los derechos subjetivos llamados privilegios, en los que se puede comprender a los derechos de autor, de marca y de patente, que tienen efectos tanto económicos como morales. Los derechos personalísimos, tanto en el ámbito de los derechos reales como en el ámbito de los derechos personales. Y, por supuesto, a los derechos reales, que ustedes estudiarán en su siguiente semestre, bienes y derechos reales, y allí estudiarán el derecho real de propiedad, de usufructo, de servidumbre, de uso, de habitación, de prenda y de hipoteca. Y ya como derechos de crédito personal, como venía diciendo, están los de carácter convencional y los de carácter indemnizatorio. Tendrán también como contenido, un contenido básicamente económico, pero los derechos de personal de carácter indemnizatorio, cuando se haya violentado un derecho de la personalidad, podrá tener un contenido tanto económico como moral en su indemnización. Vuelvo al tema de los, hecho esa explicación amplia, y para sintetizar las semejanzas y las diferencias entre la tesis francesa y la tesis alemana, tan importantes para establecer unas buenas bases de técnica jurídica, también es necesario no solamente saber cuáles son sus especies y cuáles son sus correlativos, sino el saber cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias. Entre las semejanzas, como ya apunté al inicio de esta explicación, tanto la teoría francesa como alemana inician su estudio y sistematización del hecho jurídico en un sentido amplio. Ambas, su segunda semejanza, tienen dos especies, el acto jurídico y el hecho jurídico en sentido estricto. Pero vienen las diferencias. La tesis francesa a las conductas humanas las clasifica como actos jurídicos unilaterales o bilaterales, y en hechos jurídicos en sentido estricto por conductas humanas, que pueden ser tanto lícitas como ilícitas. En cambio, la tesis alemana clasifica a las conductas humanas siempre como actos jurídicos, los que a su vez se subclasifican en sentido estricto, los que podrán ser lícitos e ilícitos, y como segunda subespecie al negocio jurídico, que siempre deberá ser una conducta lícita, y la que a su vez podrá ser unilateral o bilateral. Y en el campo de los hechos jurídicos en sentido estricto, solo comprenderá a los eventos o hechos de la naturaleza. Se puede apreciar de lo que vengo hablando, de este cuadro y de este otro cuadro. La tesis alemana comprende, para la tesis alemana, toda conducta del ser humano es acto jurídico en sentido amplio, la cual puede ser acto jurídico en sentido estricto o negocio jurídico. Y en el hecho jurídico solo comprende a los hechos o eventos de la naturaleza, a diferencia de la tesis francesa. Solo comprende como acto jurídico a los unilaterales y bilaterales.
y el acto jurídico en este caso siempre deberá ser lícito. Y como parte de los hechos jurídicos en sentido estricto, comprende a las conductas del ser humano que pueden ser lícitas o ilícitas, y como otra subespecie a los eventos o hechos de la naturaleza. Se ve que tienen semejanzas, pero notorias diferencias en su sistematización. Una segunda diferencia. La tesis francesa clasifica el acto jurídico en unilateral y bilateral. Por su parte, la tesis alemana clasifica al acto jurídico en sentido amplio y a su vez en sentido estricto y en negocio jurídico. Tercera diferencia, en la tesis francesa el acto jurídico esencialmente debe referirse a una conducta unilateral o bilateral lícita. En cambio, en la tesis alemana, el acto jurídico en sentido estricto puede ser lícito o ilícito, y podrá ser civil o penal. Y una cuarta diferencia, en la tesis francesa clasifica el hecho jurídico en sentido estricto, tanto en conductas humanas lícitas o ilícitas, y en hechos y en eventos o eventos de la naturaleza. En cambio, la tesis alemana contiene su clasificación del hecho jurídico en sentido estricto solo a los eventos o hechos de la naturaleza. Pero así como la tesis francesa y la tesis alemana tienen semejanzas y diferencias, también tiene coincidencias. Y ustedes dirían, bueno, en realidad son semejanzas. Sostengo que son coincidencias porque estas coincidencias se encuentran en el marco de las diferencias que existen entre la sistematización de la tesis francesa y la tesis alemana. Por ello, no son semejanzas, sino coincidencias. ¿Cuáles son esas coincidencias? La tesis alemana y la francesa coinciden en la naturaleza lícita del acto jurídico como en la del negocio jurídico, que siempre debe ser, como se apunta, lícita. Segunda coincidencia, el acto jurídico de la tesis francesa, en el que el autor o autores, si es unilateral o bilateral respectivamente, quieren realizar la conducta, quieren las consecuencias, y las mismas se encuentran previstas por el legislador, y a su vez, el negocio jurídico también en el negocio jurídico, el autor o autores desean el acto, sus consecuencias, y las mismas se encuentran previstas en la ley. Tercera coincidencia. En la tesis francesa, el hecho jurídico en sentido estricto, ya sea por conductas lícitas o ilícitas, se producirán de forma independiente a que el autor o autores hayan querido o no las consecuencias. Las mismas se dan por orden del legislador, por imposición del legislador. Al igual, en la tesis alemana, los actos jurídicos en sentido estricto, lícitos o ilícitos, producirán sus efectos de derecho de manera independiente del acto volitivo de la persona o personas que intervengan en el mismo. No es que no haya un acto volitivo, es que los efectos jurídicos se dan con independencia del acto volitivo que les haya dado origen, se dan por imposición del legislador. Como se puede apreciar, hay respecto de la tesis francesa y la tesis alemana, tanto semejanzas como diferencias y también coincidencias. Entro al estudio ya del concepto de hecho jurídico conforme a la sistematización de la tesis francesa. ¿Por qué? Por las razones que ya aduje en las primeras diapositivas, en el sentido de que la tesis francesa fue la que inspiró a través del código, del anteproyecto de Código Civil español, llevado a cabo, realizado por García Goyena, publicado posteriormente como Código Civil Español,
que retoma a su vez la sistematización que en su momento había hecho el legislador francés de las conductas del ser humano y de los eventos de la naturaleza. Y cómo esa sistematización llevada a cabo en nuestro Código Civil de 1870 continuó en el siguiente código publicado en 1884. Y en el nuevo Código Civil publicado en el siglo XX, al inicios del siglo XX, en el año 1928, siguió esa sistematización. Situación que se volvió a replicar en los códigos civiles publicados en mayo del año 2000. Pero no solamente eso, sino porque la sistematización que tienen las conductas del ser humano y los eventos de la naturaleza, conforme a la tesis francesa y que se mantienen en el Código Civil Federal y Local de la Ciudad de México, va a establecer la sistematización y la naturaleza jurídica de las diferentes figuras jurídicas que vienen a ser fuentes de obligaciones. En el caso de nuestro derecho positivo de la Ciudad de México, en su ámbito civil, la gestión de negocios, como ya se pudo apreciar en diapositivas anteriores, es un hecho jurídico en sentido estricto por conductas lícitas, a diferencia de la tesis alemana, en la que la gestión de negocios es un acto jurídico en sentido estricto por conductas también lícitas, su coincidencia. Y se ve la diferencia. Por eso es tan importante saber cuáles son semejanzas, diferencias y coincidencias de estas dos tesis. Y a partir de esa tesis francesa se hará el estudio del hecho jurídico. Concepto de hecho jurídico. Viene a ser una categoría conceptual de carácter formal, un género de géneros, en el que se sistematizan dos fenómenos jurídicos de diferente naturaleza. Por una parte, las conductas del ser humano y por la otra, los eventos o hechos de la naturaleza. Los hechos jurídicos en sentido estricto, en sentido amplio, son aquellas conductas del ser humano y eventos o hechos de la naturaleza que el legislador considera para atribuirle efectos jurídicos. El concepto de hecho jurídico en sentido amplio será igual tanto en la tesis francesa como en la tesis alemana, porque ambas parten de la misma categoría conceptual. Sin embargo, de acuerdo al título de esta unidad 3, el concepto de hecho jurídico en sentido amplio y de sus especies que se estudian en esta unidad corresponderá al desarrollo de la tesis francesa. Y luego, en la unidad 4, se analizará la sistematización de esta categoría conceptual conforme a la tesis alemana. En este punto 3, 2, 1, 2, se da el concepto de hecho jurídico en sentido estricto. Esta unidad conceptual se puede definir como aquellas conductas del ser humano, lícitas o ilícitas, que generan hechos jurídicos, que generan efectos jurídicos independientemente de la intención del autor o de sus autores en producirlos, o un hecho o evento de la naturaleza al que la ley vincula efectos de derecho. Lo anterior no significa que no exista un acto volitivo o de voluntad, sino el que los efectos jurídicos se producirán de forma independiente a la manifestación del mismo, ya que se dan por voluntad del legislador. En cuanto a la clasificación de los hechos jurídicos, ya me referí a ello, de acuerdo al anterior concepto de hecho jurídico en sentido estricto, este se clasifica en lícito
y en ilícito. Como ejemplo de los primeros se tiene a la gestión de negocios, a la responsabilidad civil objetiva, y como ejemplos de los segundos de carácter civil, el incumplimiento de un contrato, y de orden penal, pues la actualización de un delito de robo, por ejemplo, de los tantos tipos que hay en el Código Penal. Ahora bien, entro ya al estudio de los actos jurídicos. En esta subunidad 3.2.2 les proporciono un concepto de acto jurídico por parte de Julián Bonecas. Y este autor señala en su obra: el acto jurídico es una manifestación exterior de voluntad, bilateral o unilateral, cuyo objeto directo es engendrar, fundado en una regla de derecho o en una institución jurídica, en contra o a favor de una o varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica permanente y general, o por el contrario, un efecto jurídico limitado que se reduce a la formación, modificación o extinción de una relación de derecho. Conforme al anterior concepto, el autor Ernesto Gutiérrez y González propone su propio concepto en los términos siguientes: el acto jurídico es la conducta del ser humano en que hay una manifestación de voluntad con la intención de producir consecuencias de derecho, siempre y cuando una norma jurídica sancione esa manifestación de voluntad y sancione los efectos deseados por el autor. Esto es, como ya lo mencioné en líneas atrás, el autor o autores del acto jurídico quieren el acto, quieren las consecuencias y las mismas están previstas por el legislador. A su vez, el acto jurídico tiene, como ya también mencioné, dos especies: el acto jurídico unilateral y el acto jurídico bilateral. Distinción entre hecho y acto jurídico. En el hecho jurídico en sentido estricto, las consecuencias jurídicas se dan de forma independiente a la voluntad del legislador o autores de la conducta. En cambio, en el acto jurídico unilateral o bilateral, el autor o autores quieren realizar la conducta, quieren las consecuencias y las mismas se encuentran previstas por el legislador. Y antes de hacer el estudio de los elementos del acto jurídico, es necesario dar una breve referencia de cómo se han venido regulando en algunos ordenamientos civiles europeos estos elementos del acto jurídico y la influencia que tuvieron en la elaboración del primer Código Civil mexicano de carácter federal publicado en el año 1870, para después señalar el cambio en su regulación en el Código Civil publicado en 1928, en gran medida por la influencia de la tesis de las ineficacias de Julián Bonecas. En el Código Civil francés, publicado en el año 1804, en su artículo 1108, en cuanto a la estructura del acto jurídico, se estableció: 4 condiciones son esenciales para la validez de un pacto: el consentimiento de la parte que se obliga, su capacidad de contratar, su objeto cierto, que forme la materia de la obligación, y una causa lícita para obligarse. En el nuevo Código Civil francés, publicado en el año 2013, al respecto se establece: para la validez, ya no se habla de condiciones, ahora se habla de validez. De acuerdo, para la validez de un acuerdo deben satisfacerse 4 requisitos esenciales. Y como se puede apreciar, vienen a ser los mismos, solamente cambió la cabeza de este artículo. Vienen a ser los mismos elementos.
En el Código Civil español, por su parte, en el artículo 1261, se determina respecto a los elementos de existencia del contrato que no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: consentimiento de los contratantes, un objeto cierto que sea materia del contrato y una causa de la obligación que se establezca. Por su parte, en el Código Civil italiano, en su artículo 1325, también con relación a los requisitos del contrato se señalan que es necesario el acuerdo de las partes, una causa, un objeto, y aquí le agregaron como requisitos del contrato a la forma, cuando resulte prevista por la propia ley, con pena de nulidad en caso de no cumplir con la forma. Como venía diciendo, estos códigos han influenciado particularmente el Código Civil francés a través del Código Civil español, influenció al primer Código Civil mexicano publicado en 1870. Este es su nombre oficial: Código Civil del Distrito Federal y la Baja California de 1870. Y vean ustedes, en su artículo 1395 se dijo: para que el contrato sea válido, no habla de existencia, sino de validez, debe reunir las siguientes condiciones, muy a semejanza del francés: capacidad de los contrayentes, mutuo consentimiento, pero en este caso se habló también de un objeto lícito. En los otros contratos se habla, en los otros códigos se habla de un objeto cierto. Vean ustedes, en el Código Civil francés de 1804, objeto cierto. En el nuevo Código Civil francés de 2013, objeto cierto. En el Código español, objeto cierto. En el italiano solamente se habla de objeto, y el legislador mexicano ya habló de un objeto lícito. El Código Civil, el siguiente Código Civil, se llamó de Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 1884. Y en su artículo 1279 agrega a la clasificación anterior que ya se vio, que se haya celebrado con las formalidades externas que exige la ley, como lo hizo en su momento el Código Civil italiano. Incluyó la forma como un requisito para que el contrato fuera válido. Sin embargo, esta forma de regular la estructura del acto jurídico cambió en el Código Civil Federal, Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, que posteriormente pasó a denominarse, como ya les digo, en el año 2000, como código, se pasó a denominar ya Código Civil Federal, pero era conocido hasta ese momento, en el año 2000, como Código Civil de 28. Y en este Código Civil de 28, tuvo como novedad que, a diferencia de los dos códigos anteriores, reguló en normas por separado a los elementos de existencia del acto jurídico o contrato, y en otra disposición a los que algunos doctrinarios denominan elementos de validez y que prefiero denominar como requisitos de validez. En el caso del artículo 1794, que es coincidente en número y contenido con el actual artículo de nuestro Código Civil de la Ciudad de México, sigue teniendo la misma redacción y el mismo articulado, el mismo número.
Dice, para la existencia del contrato se requiere consentimiento y un objeto que pueda ser materia del contrato. Ya no habla de objeto lícito, hace referencia a un objeto que pueda ser materia del contrato. Y en el artículo 1795, con una redacción en sentido negativo, señala que el contrato puede ser invalidado. Lo ideal hubiera sido que se hubiera señalado que los requisitos para la validez del contrato serían tales y tales, pero se decidió darle una redacción negativa. ¿Por qué digo que son requisitos y no elementos? Porque los elementos son los que le dan existencia. Pero una vez presentes los elementos de existencia, el consentimiento y el objeto, estos dos elementos de existencia, además deben de tener ciertos requisitos, cumplir con ciertas circunstancias para que además de existir, tengan plena validez. Entonces ya no son elementos, son requisitos, son circunstancias posteriores a la existencia del acto jurídico. En el texto de los artículos anteriores, como digo, es coincidente en número y contenido con el texto de los códigos civiles de la hoy Ciudad de México y el Código Civil Federal publicados ambos en el año 2000. Su importancia radica en que, primero, reguló por separado en los artículos 1794 y 1795 los elementos de existencia y los requisitos de validez del contrato, cuya sistematización se ve reflejada en las ineficacias del acto jurídico, esto es, en su posibilidad de ser inexistente o nulo. Segundo, por una sistematización semejante a la normatividad civil suiza, el legislador mexicano de 1928 partió de la regulación amplia del contrato para aplicar sus disposiciones generales al resto de los convenios, sean estos en sentido amplio, en sentido estricto, y al resto de los actos jurídicos de carácter unilateral, en lo que le resulte aplicable, y siempre que no exista norma jurídica en sentido contrario. Ello conforme la norma de analogía contenida en el artículo 1859, que se encuentra ubicada en las disposiciones finales de la regulación concerniente al contrato. Ahora bien, paso al estudio, al análisis de los elementos esenciales del acto jurídico, que pueden ser tanto unilateral o bilateral, de acuerdo, como ya apunté, al principio de analogía contenido en el artículo 1859. Estos elementos de existencia son la voluntad si se trata de un acto unilateral o el consentimiento si se trata de un acto convencional. Un objeto posible que pueda ser materia del acto jurídico. Y este artículo 1859 del Código Civil de la Ciudad de México, pero también coincidente en el Código Civil Federal, dispone: las disposiciones legales sobre los contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se oponga a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos. Y si bien en este artículo 1794 solo se mencionan dos elementos de existencia, en el artículo 1796, en su primera parte, el legislador señala: los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Como veré y explicaré más adelante, esta forma no es una forma formal por escrito privado o escritura pública, es una forma solemne, que inclusive no necesitaría ir en una escritura pública, sino cumplir con la solemnidad que el legislador establece. El legislador fue tal vez poco sistemático por no completar la idea
Y el haber dejado esta expresión abierta hace que en la doctrina se piense que esta forma es la forma formal y no la forma solemne. Sin embargo, si se hace una interpretación sistemática de las diferentes disposiciones relativas al contrato y a sus ineficacias, se puede desprender, como se puede desprender en materia de ineficacias, vean ustedes, en materia de ineficacias del acto jurídico, el legislador de 28 dispuso en su artículo 2228, con relación a los supuestos que dan origen a la nulidad relativa, la falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes. Y esta, pues, es la segunda ocasión en la que el legislador hace mención a una forma solemne, pero la primera en que lo hace de manera expresa. Como venía diciendo en el artículo 796, habla de que los actos deben de revestir una forma específica, solemne, y si no tienen esa forma solemne, entonces no existirán. Pero si el legislador no establece una forma solemne, el solo acuerdo de voluntades con respecto a un objeto posible que pueda ser materia del contrato es suficiente para que se perfeccione el mismo. Entonces, este es el principio del consensualismo para el perfeccionamiento de los contratos. Los contratos se perfeccionan por el solo acuerdo de voluntades. Este principio surge a partir del Código Civil francés. Antes, ustedes lo estudiarán en su materia de derecho romano, que los acuerdos de voluntades no tenían por efecto el trasladar la propiedad o el dominio de las cosas que se vendían, y era necesario realizar otro tipo de conductas, otro tipo de actos jurídicos para poder transmitir la propiedad. Solo se daba el acuerdo de voluntades, pero no tenía un efecto traslativo de dominio, como en el caso de la compraventa, de la donación, de la permuta. Era necesario realizar otro tipo de actos jurídicos como la iurisdictio, la traditio o hechos jurídicos como la usucapio. Pero a partir del Código Civil francés se inicia se da origen a este principio del consensualismo para el perfeccionamiento de los contratos, excepto en aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. ¿Qué forma? La forma solemne a la que se hace referencia en el artículo 2228 tanto del Código Civil Federal como local de la Ciudad de México. Por lo tanto, un elemento de existencia no contemplado en el artículo 1794, y ello fue por falta de solemnidad, por falta de sistematización, es la forma solemne o solemnidad. Entonces, son tres elementos, dos elementos esenciales siempre presentes, que deben estar siempre presentes, la voluntad o el consentimiento y un objeto posible para que pueda ser materia del acto jurídico, y de manera excepcional, la forma solemne o solemnidad. Ustedes estudiarán en su materia Derecho de las Obligaciones dos actos convencionales solemnes: la novación como forma de extinguir derechos y obligaciones, y el mutuo subrogatorio como una forma de transmitir derechos y obligaciones. Ambos tienen un carácter solemne porque se va a requerir ciertas palabras, ciertas expresiones para darle esa solemnidad al acto jurídico, sin el cual, pues, el acto jurídico no va a existir como tal. En el ámbito del derecho civil para la familia, el matrimonio también requiere una forma solemne. La forma solemne en el matrimonio
es de otra naturaleza. En ese acto jurídico de la familia es el celebrarse ante un oficial o juez del registro civil, un funcionario administrativo con fe pública, que va a homologar la voluntad de los contrayentes y los va a declarar unidos en nombre de la ley y de la sociedad. Entonces, la solemnidad puede tomar diferentes formas, dependiendo de lo que el legislador en cada caso solicite. ¿Cómo se integra? ¿Qué es la voluntad y qué es el consentimiento? Bueno, la voluntad es la manifestación unilateral de voluntad que lleva la intención de generar efectos jurídicos consistentes en crear, transferir, modificar y extinguir derechos y deberes jurídicos, ambos considerados en un sentido amplio. El consentimiento es el acuerdo de voluntades de dos o más personas que pueden tener por efecto el crear, transmitir o transferir, modificar o extinguir efectos de derecho. Trátese de derechos subjetivos o de deberes jurídicos u obligaciones de carácter convencional. Los elementos del consentimiento son, a su vez, la propuesta, oferta o llamada también policitación y la aceptación. La policitación, propuesta u oferta se puede conceptualizar como la manifestación unilateral de voluntad que por sí sola produce efectos jurídicos, la cual es de naturaleza recepticia, expresa o tácita, hecha persona presente o no presente, determinada o indeterminada, que enuncia los elementos esenciales del acto que se desea celebrar, que debe ser hecha de forma seria y con el ánimo de cumplir en su oportunidad. La aceptación, por su parte, es una manifestación también unilateral de voluntad, expresa, tácita. En algunas ocasiones el legislador la presume por medio del silencio de quien debe de aceptarla. Hecha persona siempre determinada, que esté presente o no presente, seria, lisa y llana, y que expresa la adhesión a la propuesta y que debe de reducirse a un sí. Vamos a ver más adelante ya las características por lo que dispone el legislador en norma expresa. En este cuadro sinóptico, ustedes pueden apreciar, como ya se hizo en el cuadro sinóptico del hecho jurídico, al subgénero convenio en sentido amplio, el cual tiene dos grandes especies: el contrato y el convenio en sentido estricto. El convenio en sentido amplio, de acuerdo al artículo 1792, es el acuerdo de voluntades que tiene como función crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Prefiero llamarlo efectos jurídicos en este momento. Pero también, conforme al artículo 1942 del propio Código Civil Federal y de la Ciudad de México, tiene también o podrá tener la función de conservar derechos y obligaciones. A ello me referiré más adelante. Y algo que es muy necesario volver a comentar: las disposiciones del Código Civil, como de cualquier otro ordenamiento jurídico, debe de hacerse de manera sistemática. ¿Qué significa ello? Una norma con relación a la otra, para darle un sentido científico. Si se hace una interpretación exegética, ¿qué es una interpretación exegética? Es cuando se interpreta una norma por sí sola, sin vincularla con otras normas que están vinculadas con la hipótesis que se está planteando en un articulado. Por ello, si se quiere hacer una interpretación científica, deberá de hacerse una interpretación sistemática. Esto es, una norma con relación a las otras. De igual manera, en las reglas
relativas a la interpretación de los contratos, también se establece que las cláusulas de un contrato deben de hacerse de manera sistemática, unas cláusulas con relación a las otras para darles la mejor interpretación, la más clara, la más idónea. De acuerdo al artículo 1793, el acuerdo de voluntades que solo crea o transmite derechos y obligaciones se llamará contrato. Si se interpreta sistemáticamente, pero contrario sensu, el concepto de convenio en sentido amplio, se podrá desprender que hay una segunda especie, el convenio en sentido estricto. Porque si el contrato crea o transmite derechos y obligaciones, entonces, ¿qué acuerdo de voluntades se encargará de conservar, modificar o extinguir derechos y obligaciones? Pues el convenio en sentido estricto. Entonces, en este caso, existe el convenio en sentido amplio, tiene dos grandes especies, el contrato y el convenio en sentido estricto. En su materia de derecho de las obligaciones, ustedes estudiarán que hay actos jurídicos como la novación, que tendrá una función en ese orden. Primero, una función del convenio en sentido estricto y una función del contrato. En la novación, en donde existe un acuerdo de voluntades previo, las partes acuerdan extinguir el acuerdo, el contrato que los une, para crear otro con un elemento esencial diferente. Entonces, el convenio novación extingue el estatus jurídico que los une, integrado por derechos y obligaciones, los extinguen para crear otro, en donde esa otra relación jurídica va a tener un elemento esencial distinto. Esto es, cambiarán alguna de las partes, alguno de los sujetos, el acreedor o el deudor, y en ese caso se tratará de una novación subjetiva por cambio de sujeto, o bien una novación objetiva por cambio de objeto. En lugar de tratarse de un objeto indirecto del contrato consistente en una prestación de dar, tal vez se trate de un objeto consistente en una prestación de hacer. Eso lo entenderán de manera más clara más adelante cuando me refiera al objeto del acto jurídico. Doy por este momento, termino con esta parte de la explicación y iniciaré con la explicación de lo que es el objeto precisamente.